El ser y el quehacer de Manuel Arriaga Quintana. Desde siempre, el hombre ha sido bendecido con los dones que la naturaleza le ofrece. De la contemplación de los valles, los ríos, los árboles o de la metódica vida de cuanta fauna existe, los seres humanos se han inspirado para crear grandes obras. Y no es para menos, porque detrás de esta imponente riqueza hay un signo de fe y esperanza, con el cual los grandes hombres templan su fortaleza de espíritu y forjan un alto sentido de responsabilidad y respeto ante sus semejantes. Con esta misma filosofía, don Manuel Arriaga Quintana ha encaminado sus pasos hacia el logro de todas sus metas, venciendo con esfuerzo y tenacidad los retos, apoyado indudablemente en los valores y principios que su familia le inculcó desde pequeño. Desde esta perspectiva, nace el ser y el quehacer de don Manuel Arriaga. De esos primeros contactos con el campo, con el esfuerzo diario y sobre todo con la constancia, se acunó lo que más tarde se convertiría en un proyecto de vida y que hoy es ejemplo para las nuevas generaciones. Corría el año de 1931 en el municipio de La Asunción, Malacatepec, actualmente Villa Donato Guerra, cuando don Manuel vio la primera luz. Su infancia siempre estuvo rodeada del afecto y la calidez de sus seres queridos, principalmente de su abuelo, don Ignacio Arriaga, agricultor y comerciante de ganado, quien le enseñó con el ejemplo que la perseverancia y la honestidad son las mejores virtudes para alcanzar cualquier objetivo en la vida. En esa época, México vivía grandes transformaciones que buscaban el progreso del país, y su tierra natal no podía ser la excepción. Cuando era niño, don Manuel vio trabajar a los ingenieros que habían llegado para construir el sistema hidroeléctrico Ixtapantongo. Entonces, surge en él el anhelo de convertirse en un profesionista como ellos. Con esa ilusión, y gracias al apoyo de su amigo y benefactor, don David Romero Castañeda, logra ingresar al Instituto Politécnico Nacional, de donde se gradúa de ingeniero civil en 1957. En su vida estudiantil, es electo presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, y junto con sus compañeros líderes estudiantiles, es abanderado del Instituto Politécnico por don Adolfo Ruiz Cortines, presidente de México. Con esa misma motivación, trabaja desde estudiante en la Comisión Federal de Electricidad. Su actividad profesional la inicia en el Ayuntamiento de Toluca y en la delegación de la Secretaría de Recursos Hidráulicos de su estado. Años más tarde, su inquietud por las grandes obras le exige mayores retos. Por eso, participa en la operación hidráulica del sistema hidroeléctrico Miguel Alemán. Estos mismos intereses lo llevan a emplearse en la constructora El Águila, la más prestigiada en esos momentos a nivel nacional, iniciando como ayudante de topógrafo, puesto del que ascendería para llegar a ocupar, 20 años más tarde, la posición técnica más alta del grupo constructor, gerente de construcción de las empresas filiales. Ya como joven ejecutivo, participa en la construcción de algunas de las obras más relevantes para el país, como los sistemas hidroeléctricos del río Papagayo en Guerrero y del río Yaqui en Sonora, así como en los sistemas de riego del río Fuerte en Sinaloa, en Chihuahua, en los ríos San Pedro y Las Lajas, y en el sistema del río Lerma en Temascalcingo, Estado de México. Es importante recordar que estas grandes obras eran visitadas por dos ilustres mexiquenses, don Adolfo López Mateos, presidente de México, y don Alfredo del Mazo Vélez, secretario de Recursos Hidráulicos. Don Manuel Arriaga también participó en la ampliación del gran canal de desagüe de la Ciudad de México en los tiempos de don Ernesto P. Uruchurtu, regente del Distrito Federal. Además, fue invitado a colaborar como consultor en la nueva etapa de la ingeniería en México, y es así como participa en la construcción de los aeropuertos internacionales de Mazatlán y La Paz,
y de imponentes edificios para hoteles de la Ciudad de México y Puerto Vallarta, entre otras obras. Sin duda, su trayectoria dentro de la ingeniería civil y su firme compromiso social lo colocaron en un lugar prestigiado como uno de los emprendedores que impulsaron el desarrollo nacional. Sin embargo, su amor por la naturaleza le hace volver la vista nuevamente hacia algunos de los aspectos que le son más entrañables: su tierra y sus raíces. Siempre pendiente de los aconteceres de su región y por su amor a la naturaleza, en los años 60 recupera las tierras del Batán que pertenecieron a su abuelo y las de la abuela de su esposa, María de los Ángeles. Así, inicia su actividad empresarial agropecuaria, que incrementa al formar la harinera San Agustín para reconstruir y operar el molino de trigo San Felipe Neri, el más antiguo de la región, que data del año 1749. En esta década de los 60, encontramos a don Manuel Arriaga Quintana como ingeniero consultor, agricultor, ganadero, reforestando sus bosques, y unos meses más tarde, también como ganadero en el sureste de México. De vuelta al Estado de México e impregnado de las vivencias en las regiones más representativas del país, don Manuel Arriaga y su familia deciden establecer su hogar en la ciudad de Toluca. En la obra pública, participa en la creación de la constructora del Estado de México en los tiempos del gobernador Carlos Jan González y en la construcción de obras de agua potable, carreteras y vialidades estatales, entre ellas el corredor industrial Toluca-Lerma, hoy Paseo Toyocan. En los años 70, don Manuel descubre la necesidad de atender la demanda de construcción de edificios industriales y alimenticios. Para ello, crea las empresas Batán Construcciones de maquinaria pesada, Geohidrológica Xinantecatl para perforación de pozos y servicios urbanísticos e industriales para la edificación de plantas industriales. Así, interviene en la construcción de grandes plantas para la industria farmacéutica, cervecera y refresquera, automotriz y sus componentes. Fue contratista constructor para empresas como Pfizer, Cervecería Cuauhtémoc, General Motors, Safmex e Eaton Manufacturera, entre otras. Esta última le permitió interactuar con personajes como Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la luna y quien visitaba las obras de Toluca y Atlacomulco. No conforme con esto, en la década de los 80, cuando sus hijos regresan de terminar sus estudios de posgrado en Estados Unidos de Norteamérica, ratifica su acuerdo y propósito de crear una empresa familiar que trabaje en y por su estado natal. Junto con sus hijos, Juan Manuel y María de los Ángeles, inaugura su primera distribuidora automotriz, Tecnoautomotriz Atlacomulco, compañía precursora de la división de lo que hoy es Grupo Toyocan. De esta manera, entra de lleno en otra faceta como empresario. Poco después vendrían Automotriz Toyocan, Distribuidora Díaz Mirón y Tenancingo Automotriz. Por esos años, después de ejercer como ingeniero en Estados Unidos, su hijo Francisco se incorpora a la empresa familiar y participa en la distribución de camiones al constituir Kenworth Toyocan en la capital mexiquense. Al despuntar el siglo XXI y con un prestigio consolidado, don Manuel decide agregar a su grupo Toyocan Motors en Lerma para operar otra marca de autos y camiones. Recientemente, con la apertura de Pontiac Toyocan en Ocoyoacac, se fortalece su división automotriz. Actualmente, este grupo representa 5 marcas automotrices y de camiones y brinda empleo de manera directa a casi 1,000 mexicanos. Convencido de que quien está cerca de la naturaleza está cerca de Dios y con el conocimiento de los recursos naturales de su país, don Manuel Arriaga decide involucrarse en la actividad empresarial ganadera en el norte de México. Así,
Ha hecho ganadería en la hacienda El Batán y la hacienda de Guadalupe. La ubicación geográfica, su extensión, clima, cielos, pastos, arbustos alimenticios, hermosos valles y montañas, arroyos, ríos, aguas subterráneas y abundante vida silvestre le han permitido incorporar, conforme a sus ideales, proyectos de conservación del medio ambiente y de la vida silvestre. Justicia, humildad, amor, esperanza, trabajo y sobre todo, fe, son algunos de los elementos que han llevado a don Manuel Arriaga a ser quien es. Hoy en día, uno de los hombres de negocios más importantes del Estado de México, quien no solo se ha destacado por su visión y brillante desempeño en todas las metas que se ha propuesto, sino también por sus acciones filantrópicas que denotan su calidad humana. Motivado en los valores que profesa y en la responsabilidad social que entraña el desempeño de sus actividades profesionales y empresariales, don Manuel Arriaga y los integrantes de Grupo Toyocan participan en diversos esfuerzos de filantropía y responsabilidad social, como la Asociación Nacional Pro Superación Personal, ANSPAC, la Asociación Diablos Rojos de Bélgica, la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial, Aliarse, y la Fundación Andanac. En su calidad de presidente fundador de las distribuidoras automotrices del Grupo Toyocan, ha contribuido para que en 4 años de operación, la Fundación Andanac done 35 unidades educativas en todo el territorio nacional, con las que se ha dotado a la comunidad escolar del país de 17,000 espacios, lo cual es el resultado de la convicción de la familia Arriaga Albarrán en el sentido de concebir a la educación como el vehículo más poderoso de transformación social. Además, como amante de Toluca, su ciudad capital, sus costumbres y tradiciones, a don Manuel le emociona la preservación de su patrimonio arquitectónico y de su paisaje. De ahí su activa participación en el patronato Arte y Decoro de la Catedral de Toluca. Con gran entusiasmo, ha contagiado a propios y extraños de la emoción de volver a ver a Toluca como la ciudad de los geranios. Quehaceres como estos hacen de Manuel Arriaga un fiel contribuyente del ideal de que Toluca es la provincia y la provincia es la patria. A nombre de la sociedad, representada por las principales cámaras, asociaciones empresariales, instituciones educativas y Gobierno del Estado de México, a través de Impulsa al joven emprendedor Estado de México, otorga el galardón Líderes Empresarios 2005 a don Manuel Arriaga Quintana y rinde un merecido homenaje a esta vida llena de ejemplos para las nuevas generaciones de nuestro Estado y país.